Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Arlejo Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 21 de agosto del 2025. Nos acompañan en la sala hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta. Le vamos a pedir a Papito Dios que nos ilumine, que nos guíe, que nos ayude, que nos oriente a través de la palabra de hoy. Sean todos bienvenidos, bienvenidos los que están en la sala, bienvenidos todos los hermanitos de los grupos de oración, bienvenidos y gracias por abrirnos las puertas todos los que reciben este video y los que lo comparten. Gracias, Dios les bendiga, porque es un cariñito que nos hacen, la invitación para que le den like, para que den sus opiniones, y también los que nos quieran y nos puedan colaborar o ayudar económicamente para seguir avanzando en el servicio a través del NECI que colocamos al final de la emisión, 301-551-2161. Así es que, no siendo más, vamos a orar. Amparito, bienvenida, muy buenos días. La invito para que ore. Muy buenos días, Norman y comunidad. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo para que sea ese fuego, ese calor, esa gracia del Espíritu Santo quien acobije nuestra presencia, que sea Él el que nos ilumine, quien nos dé el discernimiento, la sabiduría, para poder compartir lo que tú quieres que compartamos en el día de hoy. Gracias, Papito Dios, por todas las oportunidades, por todo lo que nos das diariamente, especialmente invitarnos a ese desayuno. Y hoy nos invitas a un banquete al cual quien acepte la invitación puede entrar según si está preparado. Amén. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy. Del libro de los jueces. En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, atravesó Galaad y Manasés, y cruzó a Mizpa de Galaad. De Mizpa de Galaad pasó a los amonitas. Entonces Jefté hizo un voto al Señor: si entregas a los amonitas en mi mano, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando vuelva en paz de la campaña contra los amonitas, será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Jefté pasó a luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en su mano. Los batió desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades, y hasta Abel de Keramín. Fue una gran derrota y los amonitas quedaron sometidos a los hijos de Israel. Cuando Jefté llegó a su casa de Mizpa, su hija salió a su encuentro con adufes y danzas. Era su única hija, no tenía más hijos. Al verla, rasgó sus vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía, me has destrozado por completo y has causado mi ruina! He hecho una promesa al Señor y no puedo volverme atrás. Ella le dijo: Padre mío, si has hecho una promesa al Señor, haz conmigo según lo prometido, ya que el Señor te ha concedido el desquite de tus enemigos amonitas. Y le pidió a su padre: concédeme esto, déjame libre 2 meses para ir vagando por los montes y llorar mi virginidad con mis compañeras. Él le dijo: vete. Y la dejó ir 2 meses. Ella marchó con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes.
Al cabo de 2 meses, volvió donde estaba su padre, que hizo con ella según el voto que había pronunciado. Palabra de Dios. Te alabo. Gloria a ti, Señor. No, te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Dicho, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abres el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en el libro para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: tengo preparado el banquete, he matado ternero y reses cebadas, y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otros a sus negocios. Los demás agarraron a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaran con ellos, asesinos, y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecen. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convídalos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno de que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: átalo de pies a manos y arrójalo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a tomarnos unos segunditos para que sea la gracia del Espíritu Santo quien obra en cada uno de nosotros, para que podamos discernir, entender, comprender la palabra, lo que el Señor quiere transmitirnos hoy a través de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a iniciar. ¿Quién quiere
iniciar compartiendo lo que el Señor le ha regalado. Yo no veo manitos. Nancita me colabora de pronto, ¿será que no las veo? Por favor. Y si no, Buenos días. Bueno, no hay manitos levantadas, entonces voy a empezar yo. listo, Nancita. Buenos días. Muchos son los llamados, o sea, yo digo y comparo eso con esos momentos en que se llenan las iglesias, colocándolo el contexto. Yo sé que ahí fue una parábola. Las iglesias se llenan, eso no hay ni dónde sentarse unos con otros ahí, pero llenas, especialmente en dos momentos, en las Navidades y en Semana Santa. Por ejemplo, en la parroquia donde yo estoy ahorita habitando, el domingo aparentemente venía un personaje y esa iglesia estaba que no le cabía a una persona. No pudo venir. Ya cuando terminó la Eucaristía presidida por el sacerdote, no estaba como la mitad de las personas nomás. Y yo vea, pues no venían a la Eucaristía o venían a ver al personaje. Y me pone a pensar cuántos estamos ahí en el montón. Entonces, ahí es cuando le encuentro sentido. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados, sí, las iglesias se pueden llenar, pero ¿cuántos están ahí de verdad en una relación con el Señor, dejándose amar, encontrar por el Señor, dejándose tocar? ¿Y cuántos están ahí haciendo montonera? Yo incluso podría estar en esa situación, o sea, no quiero juzgar a nadie o creerme más o creerme buena, porque el único bueno es nuestro Señor. Y digo, yo cómo puedo, no solamente el que mucho critica y no hace nada se vuelve parte del problema, ¿cómo puedo contribuir a eso? ¿Cómo puedo hacer que la gente no vaya a ser montonera, sino realmente tener un encuentro personal con el Señor? Yo digo, tal vez por mi evangelización, tal vez diciendo, como dice el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y como dice Isaías, envíame a mí, aquí estoy. Y ahí sí tendré la dicha, porque he puesto mi confianza en el Señor y dejaré de tener tantos prejuicios, tantos miedos ahí tenidos. No es que no aparezcan, sino que los retengo y les doy todo el poder al miedo. Yo le doy más poder al miedo que a mi Señor. O otros, como en la primera lectura, caen en un Dios, en una relación de un Dios mercantilista. Sí, aquí estamos en otro contexto, estamos en otra historia, en otro momento, pero sí, cuánto, Señor. Mire, hacen promesas hasta absurdas. Bueno, para nuestra época, para esa época no. Hacen promesas como en ese mercadeo, o hacen promesas que inevitablemente, que el Señor no nos está pidiendo y que son tan difíciles de cumplir. Dejémonos, yo digo, yo déjeme guiar más por mi Señor, sin dejar de hacer lo que me corresponde, sin dejar de sentirme superhumana, porque soy humana y también tengo sentimientos, emociones, y trato de educar mis sentimientos, y sin pretender comerciar con el Señor, y sin hacer promesas tan absurdas. Es más, el Señor no me pide promesas, simplemente me pide que me deje amar y que haga su voluntad, que ame su voluntad. Muchas gracias. Gracias, Nancita. Dios me la bendiga. Claudia. Muy buenos días. Muy buenos días. En el Evangelio que todos estamos invitados al banquete del Señor, que es el cielo. Dice que no importa que Él los ama, así seamos buenos o malos. Solo quiere que cambiemos, que luchemos con nosotros mismos para ser una mejor persona. Que dejemos lo malo atrás, que luchemos por agradar a Dios cada día, que Él nos regale la vida.
porque ganarnos esa invitación del banquete en el cielo, para ganarnos esa invitación en el cielo tenemos que luchar, guerrearla aquí en la tierra, darnos a los demás, servir con amor, cambiar nuestras actitudes negativas, pedirle al Señor la gracia de poder ser seres humanos que le agraden al Señor, suplicando y comprometidos con nosotros mismos. Y es dar un paso adelante, sin desfallecer. Que si podamos tener errores hoy, nunca echar para adelante, para atrás, sino siempre para adelante. Entonces, pues aquí la invitación es que Dios siempre nos está esperando. Entonces, que dar un cambio, que nosotros mismos son los que tenemos que estar luchando siempre por ser mejores cada día. Amén. Amén, muchas gracias, Claudita. Dios me la bendiga. ¿Quién más quiere compartir? Yo, Amparito, buenos días, Dios les bendiga. Ruquita. En cuanto al evangelio, me llama la atención eso del que no tenía el vestido puesto pues para entrar al banquete. Y pienso yo, escuchando este discernimiento de mis hermanos, sí, yo creo que ese vestido, sabemos que están hablando del rey, del reino, del reino, pues de poder nosotros llegar a ese banquete de bodas cuando el Señor nos llame y todo esto, pero yo pienso que ese vestido no solamente nos sirve para ese momento, sino para todo el momento en que nosotros lleguemos a ese encuentro personal con el Señor. Y yo creo que ninguno, por más que hagamos, por mucho servicio que prestemos, se hablaba ayer, se hablaba esta semana, no es tanto el servicio. Sí, hay que servir, pero pensemos nosotros que si nosotros no tenemos ese encuentro personal con ese Señor, con el Señor, si no lo conocemos, ¿cómo vamos a amarlo? Y lo principal es conocerlo, amarlo, para poder seguirlo y sobre todo después de todo esto servirle. Entonces yo pienso que ese vestido es cuando nosotros hacemos el Señor que es el que hace todo en nosotros por medio de su gracia, tenemos esa conversión. Yo creo que hoy nos llama la conversión y que nosotros podamos revestirnos, porque como todo bautizado tenemos el Espíritu Santo de Dios quien nos transforma, quien hace posible todo, y solamente cuando nosotros hacemos esa conversión, tenemos esa conversión, podemos nosotros entrar al banquete del Señor. A veces nos dicen, bueno, y es verdad, si usted no hace una confesión de sus pecados, ¿cómo va a recibir al Señor en la Eucaristía? Pero yo pienso que aquí es recibirlo en todo, pero cuando nosotros en realidad, de verdad, sabemos que nos hemos equivocado, sabemos que le hemos fallado, pero que nosotros, Él está en nuestras vidas cuando lo hacemos prioridad, cuando Él es parte esencial, Él es el primero en nuestras vidas. Entonces, que aquí yo creo que sea la gracia del Espíritu Santo, porque nos está llamando a ir y llamar a los otros que están ahí, pero cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con el Señor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decirle a los demás? ¿Con qué testimonio voy a ir a los demás si yo no he tenido ese encuentro personal con el Señor? ¿Cómo lo voy a anunciar? ¿A quién voy a anunciar si no lo conozco? Entonces, para poder recibirlo, para poder anunciarlo, pues tengo yo estar con esa certeza de a quién es que voy a ir a llevar y contarle a los demás. Habrá, cuando vamos a una misión, cuando estamos en la iglesia, muchos estarán recibiendo al Señor, otros no, pero que no sea un estorbo el pensar que si este no lo recibió, si aquel no, como lo estaba diciendo Nancita, no hay acepción de personas, el Señor a todos nos mira con misericordia. Recordemos ese joven rico que lo miró con misericordia. Y yo creo que hoy también es ese llamado de nosotros, si lo hemos recibido, que vayamos nosotros también a llamar a los demás para que vengan al banquete de la boda, para que conozcan ese Cristo, porque es que podemos estar en la iglesia, en grupos, en comunidades, pero cuando nosotros no hemos tenido ese encuentro personal con el Señor, no hay nada, absolutamente nada,
que pueda hacerse para poder llevarlos a los demás a los pies del Señor. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén, Ruquita, muchas gracias. Dios me la bendiga. ¿Alguien más? Bueno, yo no veo manitos, voy a compartir y pues levanta la mano si quieren compartir. La primera lectura nos narra la historia de Jefté. Este es un hombre que en ese momento es como el capitán, el jefe del pueblo de Israel en ese momento. Pero pues de pronto por el acelere, de pronto por el ganar o quitarse a los amonitas de encima, hace un voto imprudente. Y pues antes de cuando va a partir a la batalla, él le ofrece a Dios ese voto, que ya no lo contaba Nancita, prometiendo en sí que si él tenía la victoria de los amonitas, ofrecería en holocausto a la primera persona que saliera y lo recibiera al regreso. Y qué dolor y qué tristeza para él, como lo dice la palabra, no lo narra, cuando la hija sale feliz y lo recibe. Pues Geset ganó esa batalla gracias al Espíritu Santo, porque pues él era el que andaba con él. Lo que fue imprudente fue su voto, porque desgarrador, porque como él dice, se rasgó sus vestiduras al ver que era la hija, la única hija, la que salió al encuentro. Entonces, pues fue triste para él. Entonces allí yo veía esa enseñanza de mirar cuidadosamente el hacer esos votos. Pues estos votos, uno, de pronto no los alcanzamos a cumplir. Cuando nosotros le ofrezcamos algo al Señor es que verdaderamente lo hayamos pensado, lo hayamos calculado, que si vamos a ser capaces de alcanzar esa meta, ese logro, y pues que no vamos a perjudicar ni a nosotros ni nada, pero sí vamos a glorificar a Dios. Entonces, también la fe y la pureza, la lealtad de Jefté también nos enseña, porque él no dijo, uy, no, yo no le ofrezco, no, yo no alcanzo, yo no se la doy. No, él sabe el respeto, la fe, el amor por el Señor, y pues él recibió lo que pidió, entonces pues le tenía que ofrecer a su hija. Esa es la obediencia. Y también pues aunque había dolor en él, pero él cumple su promesa. A alto costo, imagínese su hija. Entonces eso para mí es un error, de abrir la boca y decir espontáneamente ya esto y lo otro, ofrezco, doy, hago, sin pensar. Entonces, pero también veo la valentía de su hija. Me impacta la valentía de su hija. De otra dice, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se metió conmigo? Soy su hija, yo soy carne, yo sí, no. Ella dijo, lo único pues sí pidió los 2 meses para ella poder llorar y poder coger esa valentía, esa fuerza, y llegó y dijo, aquí estoy, haz lo que le cumpliste al Señor, hazlo. Entonces, eso también me impacta, el cómo esta niña también permite que su padre pueda cumplir esa promesa a pesar y a costa del dolor, de ese caos para él, moral, social. Pues Israel en esos momentos vivía sin rey, y esta experiencia le permite, es el camino a la monarquía con Saúl, es un camino que se da, corre. Entonces, y también en el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
nos permite reflexionar sobre la vida, la brevedad. La vida humana es ligera, rápida. Todas las cosas pasan rápido, no nos da espera y pues se podría comparar la existencia con la sombra, pasa y la vida con un soplo. La vida es corta, pasajera, por la cual nos es necesario que nosotros vivamos todos los días y cada segundo buscando de la ayuda del Señor, de su refugio, de su protección divina, de ese perdón que tanto necesitamos, pues no somos santos, no hemos nacido sin pecado. Nacimos antes con el pecado, gracias a Dios, en esa cruz que nosotros pudimos recibir esa salvación y que ahora depende de ti y de mí cuidarla todos los santos días, porque puede que toda la vida o lo que tengamos de existencia hayamos luchado por tenerla, pero si en el último momento nosotros nos equivocamos, ahí de pronto viene nuestro descuido nos causa la pérdida mortal de nuestra vida, de nuestra alma, porque el cuerpo pues se va al hueco allá, pero la alma es la que buscamos que se salve. Y pues en el Evangelio son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, lo dijo Nancita y tiene toda la razón. Cuando ella nos dice de las iglesias, los grupos, a veces se llenan. Ahí sí vamos y pasamos de pronto por la 68 y llevamos avivamiento, eso está lleno. Pero hay que mirar de pronto cuál es la razón y la causa para ir. Ella decía, iba un personaje importante, pero cuando llega la palabra ya hay menos. Entonces, muchas veces no vamos a la iglesia y también lo he aprendido, vamos por un milagro, vamos por una sanación, vamos por que mi hijo cambie, no sé, por tantas y distintas razones acudimos a la Eucaristía, al grupo, no sé, a lugares donde el Señor nos llama y que sabemos que podemos encontrar, tener un encuentro con Él allí. Y hoy Él nos está hablando de una invitación. Él nos hace una invitación a todos y también lo dijeron, buenos y malos, porque el Señor no tiene exclusión de nadie. Todos somos sus hijos y pues si miramos para mí, el Señor anhela que todos y el sueño de Él quisiera que todos acudiéramos a ese banquete, porque todos somos sus hijos, sus hijas, y Él quiere disfrutar en esa fiesta con nosotros, con alegría y con ese amor, porque Él es nuestro papá y Él quiere lo mejor para todos nosotros porque nos ama y desea que nos sentemos con Él a la mesa, que estemos con Él todos los días, pero desafortunadamente hay algunos que desprecian esa invitación. Parece que todo, mientras les satisfaga y mientras reciban lo que han pedido, esto, están ahí. Pero cuando ya ve que las cosas se complican, como que le está diciendo, tienes que abstenerte a no vestirte de pronto de una manera extravagante, o de pronto no tienes que ir y fornicar, y de pronto, no sé cuál sea el impedimento, pero en ese momento dice, no, yo ya no lo puedo seguir, ya no quiero, allá piden mucho y yo no alcanzo hasta allá, yo ya soy así, yo no quiero cambiar. Entonces ahí es cuando se queda uno en la mitad del camino. Pero de verdad que hay muchos caminos, muchas fronteras.
donde podemos encontrar, el Señor nos permite que entramos a ese camino para encontrarnos con Él. Y de verdad que podamos obtener esos llamados que el Señor nos hace. Hoy no son como pautas para que podamos encontrar como esa salvación, como santificarnos en el servicio, tener responsabilidad, fuera y dentro, ir hacia arriba con la convicción y la obediencia hacia el Señor. La boda está preparada, dice que la boda está preparada, mató cordero, ya tiene esa comida preparada para nosotros. Pero los invitados no eran dignos, por la cual es cuando manda a los cruces, a los caminos, a invitar a la boda, a todos. ¿Por qué no están preparados? Pienso que no están preparados porque, o nosotros, no es ellos, sino todos nosotros, porque la invitación es, como lo decía el Salmo, a todos los días prepararnos, porque la vida es un soplo. Y Dios elige a aquellos que serán salvados. La respuesta la damos nosotros. Nosotros somos los que tenemos la respuesta. El Señor nos da, nos coloca, Él nos entra. Pero si la invitación que Dios nos hace, nosotros no la aceptamos de verdaderamente con responsabilidad para vivir de acuerdo a como Él nos dice, a esa gracia, vivir en gracia, porque la gracia es una invitación gratuita y la fe es la respuesta necesaria para recibir esa gracia y poder formar parte de ese reino. Pero de nosotros, de todos nosotros, los seres humanos, depende si nosotros entramos a ese banquete. Lo decía Ruquita, cada banquete para mí es la Eucaristía. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía y no vamos con un vestido adecuado, pues no podemos recibirlo, no podemos sentir esa felicidad, ese gozo, ese fuego que se siente cuando Él se recibe. Entonces ahí es, porque si no, nosotros lo recibimos sin limpiarnos, sin hacer lo que Él nos ha dicho, pues nos dijo, he aprendido que nos comemos nuestra propia condena. Pero si nosotros diariamente le decimos al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dejo que seas tú quien me lave, me limpie. Sé que he cometido muchos errores, pero yo quiero salvarme. Yo quiero tomar ese camino, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Le dijo el rico ayer, porque él había hecho todo lo que decía, pero le faltaba una cosa. Va y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. A nosotros de pronto lo decía el padre, decía, ¿quién es capaz de ir a vender la casa y quedarse? Pero no es necesariamente de que tengamos, no. Lo que tenemos que vender todo es dejar todo nuestro pecado, toda nuestra suciedad, todo y seguirlo. Y si el Señor nos prospera y nos da, pues qué bendición, que nosotros podamos compartir con el que no tiene, a venir y traer, a arrastrar, ir y venir y encontrarnos, hacer que ellos también tengan ese encuentro y también puedan participar de ese banquete que nos ofrece, porque ese banquete cada 8 días, no, y todos los días, cuando la Eucaristía está, Él se ofrece, Él está allí, Él invita, y por eso es que sale a los caminos, sale a todo lugar a hacernos una invitación, que vayamos a ese banquete porque ya no lo tiene preparado. Cuando Cristo venga nuevamente, pues puede ser el Señor de señores y el Rey de reyes. Sabemos que solo los llamados y los elegidos, los que fueron fieles, los que cumplieron, y si Dios nos permite a nosotros, porque nos da miedo, pues somos humanos y podemos fallar, yo no soy santa,
soy pecadora, pero anhelo recibirlo cada día para que poderme sostener en él y poder vencer tantas situaciones que el día a día nos trae a cada uno, a mí. Entonces, pidámosle la gracia al Señor que nosotros podamos recibirlo diariamente, los que podamos, y no los cada 8 días, para podernos sostener en Él y poder cumplir con esa invitación que Él nos hace, para que podamos estar limpios, podamos estar llenos de su amor y su gracia. La transformación requiere de nuestra respuesta personal. Entonces ofrezcámosle al Señor que sea Él el que inicie. Si no hemos iniciado, inicie, démosle abrir el corazón para que empiece a transformar nuestras vidas y poder nosotros entrar a ese banquete. Amén. Muchas gracias. Si hay alguien más y si no, le damos la palabra a Norman. Gracielita. Sí, gracias, Amparito. Bueno, acá nos deja ver el Santo Evangelio sobre la invitación que es gratuita, ¿cierto? El Señor nos llama y llama primero a su pueblo, o sea, nosotros. Pero cuando muchos rechazan la invitación a todos, que son buenos y malos, pobres y necesitados, así nos muestra que nadie queda excluido de su amor, porque Él nos llama a todos, Él no ve diferencia. Entonces la respuesta depende de nosotros, ¿cierto? Que no basta con entrar a la sala, se necesita el traje de fiesta, es decir, la conversión sincera del corazón. No se trata de uno ir con ese vestido elegante, sino de vivir en gracia, vestido de fe, caridad y pureza de vida, ¿cierto? Tener uno, llevar esa fe ahí, estar con ese amor y ese ardiente que uno sienta por él. El riesgo de la indiferencia, pues algunos invitados se excusan, ¿cierto? Como cuando nosotros invitamos a los grupos, a la misa, siempre le ponen este obstáculo que refleja como a veces nosotros ponemos prioridad a cosas que no son de Dios. Entonces la parábola nos llama a no despreciar la invitación divina por las distracciones del mundo, ¿cierto? Como siempre aparece. Aquí nos invita al reino con amor y paciencia, pero también nos pide una respuesta auténtica, ser llamados. No basta, necesitamos vivir con un corazón dispuesto y vestido con obras del amor de Dios. Hoy me pregunto yo, que el Señor siempre me pregunta si estoy en la mesa, estoy hoy en su corazón ese vestido de traje que debo llevar siempre cuando estoy en presencia del Señor, o sea, la fe, ¿cierto? La humildad y la caridad. Eso es lo que nos hace verdaderos invitados al banquete eterno, a estar la fe primeramente, el amor a Dios y estar entregados a esa palabra y a ese ejemplo, a esa invitación que Dios nos hace. Amén. Gracias. Gracias, Lita. Sí, es verdad, porque si no estamos con un vestido limpio, ¿qué le pasó? Pues lo ataron de pies y manos, y todo aquel que no corrige su pecado, pues la paga es la muerte. Muchas gracias, Normita, le damos la palabra. Gracias, Amparito. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Para mí la palabra clave, tal vez, ya lo han dicho ustedes de pronto, la palabra clave de hoy es fidelidad, la fidelidad. Y creo que si leemos la liturgia de hoy, con base en esa palabra, lo vamos a entender bien. Aquí en Google dice, la fidelidad es un sentido, en su sentido más amplio, se refiere a la cualidad de ser leal y constante en el cumplimiento de compromisos, deberes y afectos.
Implica mantener la fe y la confianza en una relación, ya sea con una persona, un grupo, incluso con uno mismo. En el ámbito de las relaciones personales, la fidelidad se asocia con la lealtad, la constancia en los afectos y el respeto a los compromisos adquiridos. Creo que esto que acabo de leer nos da bastante luz para poder entender la liturgia de hoy. Y ya podemos comenzar a buscar a partir de eso los detalles que nos trae la liturgia. Casi siempre comenzamos por el Evangelio, ¿no? Casi siempre hacemos el esfuerzo de comenzar por el Evangelio. En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas. Esto no es una historia real, es una parábola, es un ejemplo. Y el propósito del ejemplo es dar una enseñanza. No quiere decir que sea algo que haya sucedido realmente. Habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Es un detalle importante porque no le estaba hablando a todo el mundo, le estaba hablando a las autoridades religiosas de la época. Maestros, fariseos, saduceos, escribas, levitas, sacerdotes, a todos los que de alguna manera ejercían alguna autoridad espiritual. El mensaje va dirigido especialmente para ellos en el texto. Obviamente que nosotros lo leemos para todos nosotros. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. El rey celebraba la boda de su hijo. Es un ambiente de gozo, de alegría. Y aquí con estas palabras nos está hablando del propósito principal, el objetivo o el plan de Dios, el propósito de Dios con nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para con nosotros? ¿Cuál es el propósito original de Dios, el plan original de Dios? Que seamos felices. Entonces, la invitación que está haciendo el rey es a ser feliz, a que seamos felices. Por eso suena tan ilógico que lo rechacen. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Qué curioso, ¿no? Se supone que todos queremos ser felices, pero aquí suena ilógico, incoherente no querer ir a la fiesta. Volvió a mandar a otros criados encargándoles que le dijeran a los convidados: tengo preparado el banquete. Para nosotros la Eucaristía es la primicia de ese banquete, obviamente. El banquete definitivo, pues el reino celestial. He matado terneros, reses, cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Insiste en que seamos felices. Pero ellos no hicieron caso. Uno no entiende. Uno no entiende. Yo, por lo menos, hablándoles de la idea que tengo del fondo de la comunidad, o sea, yo quiero que ustedes prosperen, quiero que entre todos nos apoyemos, que lleguemos a tener pues, riqueza también material como espiritual, y la gente no quiere. Yo digo, tan raro, ¿no? Yo no sé si somos sordos, yo no sé si es que no queremos entender, yo no sé si es que nos hacemos. En algunos de los grupos alguien me decía: Norman, pero es que yo no tengo plata. Yo le decía: ¿y quién le pidió plata? ¿Quién le preguntó por plata? ¿Quién le está diciendo que tiene que dar plata? Entonces, yo me imagino que aquí muchos de los que no quisieron ir a la boda también dirían eso: no, pero es que ¿cuánto cuesta la boleta? No, eso debe ser muy caro, yo mejor no voy. No, eso debe ser muy lejos, yo mejor no voy. Y no tengo para el bus, no tengo para pagar flota, no tengo para pagar avión, no, eso. Miren, hay una de las cosas que a mí me molesta, pero me molesta muchísimo. Y es que las personas mismas se cierren las puertas. No sé, un ejemplo. Yo le digo a Amparo: Amparo, mire, está contratando personal en tal parte, vaya, usted que no tiene trabajo, usted que de pronto está pasando necesidades y mire, vaya. Y ella comienza a decir: no, pero yo no tengo hoja de vida. No, pero yo no tengo experiencia laboral. No, pero es, y pero.
Mire, que a uno le cierren las puertas es una cosa, eso es factible, pero que uno mismo se las cierre me parece demasiado tonto. Y a mí me da la impresión de que la gente se vive cerrando las puertas. Y por vivirse cerrando, ayer veía un video muy curioso, me pareció chistoso, porque había una señora muy bonita agachada mirando un estante en un supermercado, una mona muy bonita. Se acercan dos muchachos y el uno tal vez era muy tímido y el otro más lanzado y se acerca y le habla a la mona. Y entonces le llama la atención, ella estaba agachada. Y entonces cuando le llama la atención, la muchacha lo voltea a mirar y se levanta, porque estaba acuclicada, estaba ahí acurrucada. Y se levanta, y era una muchacha que medía como 2,20 m de altura, grandísima. Y los otros dos eran bajitos. Y sobre todo el más tímido, que era el que estaba interesado en la mona, enseguida se fue. O sea, no pensó, voy a al menos hablarle, a saludarla, si me gustó, si me llamó la atención. No, no sé, en estos días en alguna parte vi, creo que en un supermercado o por ahí, algo así, vi a una señora con un bebé, pero lo que me llamó la atención fue ver que se movía el coche solo. Y entonces yo miré así como de lado que se movió el coche. Yo vi a la señora con el bebé y vi que el coche se movió. El esposo iba detrás, pero el esposo era enanito, bien enanito, y iba empujando el coche y no se alcanzaba ni siquiera a ver el señor. Ese muchacho enanito se conquistó a una señora de estatura normal y le hizo un bebé. Eso es tener personalidad, eso es tener carácter. ¿Y de qué me está hablando aquí entonces? Que muchas personas podrían ser mucho más bendecidas en muchos más aspectos, pero no les interesa o les da miedo, o se asustan o se cierran solitos las puertas. No quisieron. Uno se marchó a sus tierras, otros a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. ¿Y quién? Los maltrataron y matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Los mataron. O sea, no les dio tiempo, no les dio tiempo de arrepentimiento, no les nada. Me rechazaron, tome. El rey, bueno, le dijo a sus criados, la boda está preparada, o sea, como quien dice, yo no voy a perder lo que ya listé. Pero los convidados no se lo merecían, no se lo merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Entonces es la apertura, ¿no? Es para todos. Aquí está diciendo dos cosas. El pueblo de Israel no quiso recibir al Señor. Eso lo dice Juan capítulo 1. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces el Señor le cerró la puerta al pueblo de Israel. Lo dice en Romanos capítulo 11. Les endureció el corazón, les cerró el corazón, le cerró la puerta a los judíos y le abrió la puerta a los gentiles. O sea, ese resto de gente somos nosotros. Salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron. Esos somos nosotros los gentiles, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó que uno de ellos no llevaba el traje de fiesta. Uno dice, aquí suena algo ilógico, ¿no? Pues al fin y al cabo es una parábola. Sale a buscar a Raimundo y todo el mundo que no estaban preparados, los invita a la boda y aún así el rey repara que uno no tiene el vestido. Y ahí es donde entra la palabra fidelidad. Porque tal vez como ustedes lo recalcaron varias veces, tal vez no seamos tan santos, tal vez no seamos tan perfectos, tal vez no seamos tan buenos como otros, tal vez no seamos los mejores, tal vez no tengamos las consagraciones y las bendiciones y todo eso que la gente anhela tener. Pero que al menos tuviéramos fidelidad, que al menos tuviéramos perseverancia. Es que a mí me parece que pretender decir que a la boda solamente pueden entrar los santos me parece excluyente. Porque si solamente van a entrar los santos, los que tengan vestido de santidad, si solamente van a entrar esos comensales, pues todos nos vamos a quedar por fuera.
En cambio, si van a entrar a la fiesta, todos aquellos que aunque no hayan alcanzado la perfección y la santidad total y absoluta, perseveraron, lucharon, fueron fieles, insistieron ahí y no dejaron de ir al grupo de oración y no dejaron de recibir los sacramentos y no dejaron de orar y no dejaron de leer la palabra de Dios y no dejaron de servir. Fueron fieles a ese propósito. Pues yo creo que el Señor nos va a tener en cuenta. Yo creo que nosotros nos vamos a equivocar hasta el último día de nuestras vidas. Vamos a cometer embarraditas. Cualquier error, es que pecamos con todo, pecamos con los ojos, pecamos con los oídos, pecamos con la boca, pecamos con las actitudes, con los gestos, pecamos con los pensamientos, pecamos con el corazón. Y estamos en camino de conversión, lo decimos siempre. Estamos en camino de conversión. Entonces, yo creo, meto mi opinión ahí, que una de las cosas que Dios más ama es la perseverancia, la constancia, la fidelidad. Repito lo que le leía sobre la fidelidad. En un sentido más amplio se refiere a la cualidad de ser leal y constante en el cumplimiento de compromisos, deberes y afectos. Leal y constante. Implica mantener la fe y la confianza en una relación. Y en este caso, nuestra confianza y nuestra fe no está puesta en nosotros, ni en nuestra pureza, ni en nuestra santidad, sino en Dios. Ya que sea con una persona o un grupo, o incluso con uno mismo. En el ámbito de las relaciones personales, la fidelidad se asocia a la lealtad, la constancia en los afectos. Vuelve y utiliza el término constancia. Entonces, yo creo que pues a lo mejor no somos tan perfectos, no somos los mejores, pero si algo podríamos decir es que hemos sido constantes y hemos perseverado. Y eso no le pasa a muchos. Mire que uno conoce gente con muchas cualidades, con muchos atributos, con muchos dones, pero no son fieles. No son fieles. Cuando quieren ir van, cuando no quieren ir no van, cuando quieren estar están, cuando no quieren estar no están. No, es un camello. Venga, ¿usted confía más en una persona que tenga muchos dones o en una persona que sea constante y leal? Yo creo que uno confía más en una persona que sea constante y leal que en una persona que tenga muchísimos dones. Es más, ese que tiene muchísimos dones de pronto se cree autosuficiente y ese no le quiere ser fiel a nadie. Mientras que el que no tiene muchos dones y talentos, como no confía tanto en sí mismo, pues procura ser leal. Los criados salieron por los caminos, reunieron a todos los que encontraron, y malos y buenos. El banquete se llenó de comensales. El rey se dio cuenta de que había uno que no tenía el traje y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de la boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey le dijo a los servidores: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Ojo, no se les olvide que le está hablando a los líderes religiosos de la época, porque muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Vamos con la primera lectura y a la luz del Evangelio entonces podemos entender todo lo que pasó con Jefté. En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Entonces es un hombre que está ungido por la gracia del Espíritu Santo. Atravesó Galaad y Manasés y cruzó Mizpa de Galaad, y Mizpa de Galaad pasó a los amonitas. Entonces Jefté hizo un voto al Señor. O sea, era características de Jefté. Era guerrero, era valiente, era victorioso, era triunfador, o sea, era un duro. Jefté era un duro y además tenía la gracia de Dios, tenía la unción del Espíritu Santo. Pero era imprudente. Bien lo dijeron ustedes: si entregas a los amonitas en mi mano, al primero que salga a la puerta de mi casa, a mi encuentro cuando vuelva en paz de la campaña contra los amonitas, será para el Señor y le ofreceré en holocausto. Miren, aquí es donde yo digo que es bueno leer el Nuevo Testamento y leer el Antiguo Testamento. Es bueno leer las dos cosas. Mateo 23:23. Bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Cuando tú te quedas solamente con el Nuevo Testamento, pues te puedes equivocar, y cuando te quedas solamente con el Antiguo Testamento te puedes equivocar. Si Jefté hubiera estado en el Nuevo Testamento, hubiera leído 1 de Timoteo capítulo 5, verso 8.
¿Qué dice Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8? Dice, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Palabra de Dios. Mis hermanos, los que, dice, o sea, ser cristiano también es preocuparse de los suyos. Y dice, porque pues quienes no se preocupan de los suyos, sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe. En este caso, más que fe, se necesitaba fidelidad para con los suyos. Entonces, hay personas que dicen, no, yo les contaba a ustedes la historia pues de alguien que tal vez se equivocó en eso. Y es que por Dios, Norman, pero si el evangelio dice dejar a padre, madre, sí, una cosa es dejar padre, madre, hermanos, esposa, hijos, casas, terrenos, pero otra cosa es abandonarlos, descuidarlos. Eso es lo que no debemos hacer y eso es lo que no podemos hacer. Bueno, Jefté cometió el error de ofrecer un holocausto. Jefté pasó a luchar contra los amonitas, el Señor se los entregó en su mano, los batió desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades y hasta Abel Keramín. Fue una gran derrota y los amonitas quedaron sometidos a los hijos de Israel. El hecho de que Dios nos dé la victoria no quiere decir que podemos hacer lo que nos venga en gana. El hecho de que el Señor nos dé la unción, el hecho de que el Señor nos dé autoridad legítimamente delegada, todo eso no nos da autoridad para hacer lo que nos venga en gana. Hay que ser prudentes. Cuando Jefté llegó a su casa de Mizpa, su hija salió a su encuentro con adufes y danzas. Era su única hija, no tenía más hijos. Y aquí entonces decimos, ay, qué error tan grave el que cometió Jefté al ofrecer en sacrificio a su única hija. Mis hermanos, pues nuestro Padre Celestial ofreció en sacrificio a su único hijo. Tal vez no caemos en cuenta de eso. Uy, no, entonces Dios es imprudente. Si nos ponemos a pensar en lo fieles que hemos sido nosotros, tal vez sí. Pero como Dios es sabio, no fue imprudente, porque le devolvió la vida, porque lo resucitó, porque lo levantó de entre los muertos. En este caso de Jefté, pues él no iba a poderle salvar la vida a su hija. Al verla rasgó sus vestiduras y exclamó, ay, hija mía, me has destrozado por completo y me has causado mi ruina. Pues yo eso me hace acordar de la mamá que va con el niño de 7 años, perdió 5 materias, está en primero de primaria, le llamaron la atención a la mamá y la mamá va regañándolo por la calle diciéndole, ¿usted por qué me hace eso? Yo no entiendo eso. Si apenas el chinito está comenzando a aprender, a lo mejor tiene miedo, tiene 20,000 cosas en su cabecita. ¿Y cómo así que usted por qué me hace eso? El chinito perfectamente le podría contestar, ¿yo qué le estoy haciendo a usted? Usted la que me está haciendo a mí, llevándome a ese colegio me está haciendo sufrir. Pero nosotros acostumbramos a lavarnos las manos con los demás. Pensamos que el problema es el de los demás. Es que ese Norman molesta mucho. Es que ese Norman friega mucho. Es que ese Norman exige mucho. Es que ese Norman pide mucho. Es que ese Norman regaña mucho. Nos lavamos las manos con los otros. Ella le dijo, Padre mío, si has hecho una promesa al Señor, haz conmigo según lo prometido. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesucristo el Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad, Señor. La fidelidad del papá la heredó la hija. Ojo, la fidelidad del papá la heredó la hija. Eso es lo que nos queda de enseñanza aquí. Quitemos las arandelas, quitemos los errores, quitemos todo. La fidelidad del papá la heredó la hija. Ya que el Señor te concedió el desquite de tus enemigos amonitas y le pidió a su padre, concédeme esto, déjame libre 2 meses para ir vagando por los montes y llorar mi virginidad con mis compañeras. Él le dijo, vete. Ella se hubiera podido volar. Ella se hubiera podido escapar. Ella hubiera podido, me voy, yo que me voy a quedar acá que mi papá me ha hecho un bimba. Y la dejó ir 2 meses. Ella marchó con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de 2 meses volvió donde estaba su padre. Eso es fidelidad. Volvió donde estaba. Sabía lo que le venía a pierna arriba, dicen por ahí, sabía que le iban a matar.
pero por fidelidad volvió, que hizo con ella según el voto que había pronunciado. Me encanta eso y creo que aquí nos está hablando de la fidelidad del Hijo de Jesucristo el Señor, que sabiendo todo lo que le venía, fue capaz de mantenerse y sostenerse. Me gustaría que le pidiéramos a Dios que nos ayudara, si no por lo menos, si no somos santos, si no somos las personas que tenemos más dones y carismas, si no somos los más perfectos, por lo menos que el Señor nos dé la gracia y el don de ser fieles. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Norman. Dios te siga bendiciendo. Le vamos a dar gracias a Papito Dios por su palabra, por esa confianza que colocas en nosotros, que nos hace libres como a la hija de Hetep. Señor Jesús, Papito Dios, regálanos la lealtad, regálanos esa fidelidad, Señor, para que con todo lo que nos has puesto en cada uno de nosotros, Señor, danos esa firmeza, Señor, que podamos con amor, Señor, recibirte todos los días, poder participar, podernos sentar contigo, Señor. Papito Dios, regálanos esa gracia, Señor. Sé que somos pecadores, Señor, pero anhelamos, Señor, yo anhelo. Y sé que cada uno de nosotros que estamos aquí anhelamos recibirte, Señor, para sostenernos en ti, Señor. Gracias, Papito Dios, te dejamos este día, Señor, en tus manos, nuestras familias, todos nuestros seres queridos, este grupo, esta familia espiritual, Señor, que en el cual nos sostenemos unos a otros, Señor, con nuestra relación, nuestras oraciones, con ese amor, Señor. Regálanos esa gracia de cada día amarnos más en su amor, en su presencia, Señor. Gracias, Papito Dios. Y Mamita María, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, porque sé que donde está tu Hijo estás tú. Gracias, Madrecita hermosa. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, ruega por nosotros, para que cada día, Señora mía, nosotros te tomemos a ti como el mejor ejemplo de fidelidad, de amor por tu Hijo, que nosotros también. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos y queremos invitarlos a los grupos presenciales que tenemos aquí. Entonces son los lunes en Subia a las 4, en Fusagasugá a las 6:30, los miércoles en San Cristóbal a las 6:30, los jueves en Castilla a las 7 p.m., los viernes en Arbolizadora Alta a las 3:30 y en Bosa a las 3:30, los sábados en el norte a las 10 de la mañana. También queremos invitarlos al Santo Rosario. Todos los días se realiza por una intención diferente. También, Señor, queremos cada uno de los que en estos momentos quiere donar, quiere participar donando un poquito de lo que el Señor nos ha regalado, podemos hacerlo en este número que es el autorizado 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. También al campamento para jóvenes. Este campamento es verdaderamente importantísimo para los jóvenes, pues allí empieza el nacer, a amar, a conocer, a servir al Señor. Desen una oportunidad cada una de las personas de los jóvenes que quiere participar. Sé que como llegan, no van a salir. Salen con unas expectativas nuevas, con una vida nueva, querer al servicio y amar al Señor. Se pueden comunicar a los números que están ahí, 300-677-3027,
o al 304-583-7111. Muchísimas gracias a todos. Quedamos en las manos de Papito Dios. Que tengan un feliz y bendecido día. Dios los guarde.